Ya llegamos. Y esto es... ¡Alfreli! Hola a todos, mi nombre es Chloe Bourgeois y quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal de Alfreli. Muchas gracias, chicos, los veo luego, adiós. A continuación les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Anti-Bug de Miraculous Ladybug, ya que fue el ganador de la encuesta que hicimos en Amino, en donde ustedes pudieron votar por el siguiente capítulo que analizaríamos. Sin nada más que decir, disfrútenlo. El hotel de Chloe y su padre se llama Le Grand Paris y está inspirado principalmente en el Hotel Plaza Athénée. En el doblaje francés, su idioma original, Chloe menciona que tiene un par de zapatillas 2 números más grandes. ¿Por qué Chloe compraría unas zapatillas que no le quedan? ¿Acaso esas zapatillas serán de su mamá? Vemos que Chloe tiene un peluche de una Catarina, seguramente por su fanatismo hacia Ladybug. Desvanecida es la primera villana akumatizada que aparece sin antes ver el proceso de su akumatización. Algo parecido sucedió en Princesa Fragancia, con Jean Dupart, que fue akumatizado fuera de pantalla. Sin embargo, su versión akumatizada nunca apareció en aquel capítulo. Cuando Desvanecida lanza las zapatillas de Chloe por su balcón, si nos fijamos con cuidado, podemos verla corriendo hasta el barandal y saltar desde el balcón. Esto significa que Desvanecida no solamente es invisible, sino que también tiene otras habilidades, como ser capaz de resistir caídas de grandes alturas, así como poder tener una pelea bastante pareja contra Ladybug y Chat Noir. Gracias a la información que se nos da en este capítulo, podemos saber cronológicamente qué fue lo que sucedió entre Sabrina y Chloe. El mayordomo nos revela que Chloe y ella tuvieron una pelea hace 2 días. También nos dice que al día siguiente Sabrina regresó a disculparse. Después de este momento, Sabrina tuvo que akumatizarse, pues Chloe le dice a Sabrina que es invisible para ella, idea que usaría Hawkmoth de forma cínica para darle los poderes a Sabrina. Todo esto tuvo que ser durante la mañana de aquel día, precisamente antes de ir a la escuela, porque Alia nos comenta que el día de ayer Sabrina no fue a la escuela. Por último, el inicio del capítulo tuvo que haber sucedido en la tarde del día anterior, ya que es cuando Chloe descubre que algo invisible la está molestando. Desvanecida la molestaría durante toda la noche, evitando que Chloe logre dormirse, pues el día siguiente la vemos que se encuentra bastante cansada y desvelada. Esto significa que Sabrina duró 2 días akumatizada, siendo este el mayor tiempo que ha durado un villano. En Orígenes parte 1 y 2, Iván es akumatizado en los 2 episodios, pero no cuenta como 2 días seguidos ya que fue desakumatizado en Orígenes parte 1. En el baño podemos ver muchas veces el nombre de Chloe tachado. Vemos una Chloe elefante, una Chloe rata y una Chloe burra. También vemos a varias Chloes con bigotes, posiblemente haciendo referencia al villano que ella inventó cuando jugó con Sabrina. Y también vemos una Chloe apestosa y con moscas. Y de hecho, a un lado se puede leer Chloe caca. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En el celular de Nathaniel podemos ver lo que parece ser una imagen de Ladybug. De ser cierto esto, significaría que este capítulo tuvo que suceder después de Demo Ilustrador, ya que al final de este capítulo Nathaniel se enamoró de Ladybug. Como la gran mayoría ya ha notado, durante el flashback se puede ver al maestro Fu sentado en el fondo. Ahora que sabemos que Chloe será Queen Bee, probablemente el maestro Fu se encontraba ahí para saber si Chloe es digna de usar el Miraculous. Lo único que no sabemos todavía es por qué Fu termina escogiendo a Chloe como Queen Bee. Seguramente esto será respondido en la segunda temporada. Vemos a Jagged Stone hospedado en Le Grand Paris, por lo que Anti-Bug debió pasar después de Pixelador, ya que en aquel capítulo es cuando Jagged Stone llega por primera vez al hotel y es salvado por Ladybug. Por esto, en este capítulo lo vemos muy contento de ver a Ladybug, que en realidad era Chloe. Además, Nadia le está haciendo una entrevista sobre el lanzamiento de su nuevo álbum. En Rockero Rufián, vemos que le piden a Marinette que haga la portada de su nuevo álbum. Esto significa que Rockero Rufián tuvo que pasar después de Pixelador y antes de Anti-Bug. Chat Noir le da a Ladybug una flor, muy similar a como Félix lo hace en el PB. En el fondo podemos ver la ilustración Zodíaco de 1896 y el cuadro de la primavera de la ilustración 4 estaciones de 1900, ambas de Alphonse Mucha. En el centro se encuentra la pintura Aegea de Gustav Klimt, quien es el mismo artista que hizo la pintura El retrato de Delebloc Bawa 1.
de la cual, de hecho, Gabriella Grest tiene una reproducción pero modificada con el rostro de su esposa. Este es el único episodio en el que Ladybug se equivoca con el objeto que fue akumatizado, y de hecho lo hace 2 veces, tanto con el objeto de Sabrina como con el de Chloe. Algo que se ha preguntado el fandom es si Chat Noir supo que fue Marinette quien lo ayudó. Nosotros creemos que sí la vio, ya que sería muy difícil desamarrarlo sin que Chat Noir se dé cuenta de quién es. Muy fácilmente, Marinette pudo haberle dicho un pretexto cualquiera que justificara el por qué se encontraba ahí, aunque también pudo haberle pedido que cerrara los ojos ya que se encontraba destransformada, pues hemos visto que Chat Noir sí respeta su identidad secreta, como en el capítulo Lady Wi-Fi. A pesar de que el Anti-Charm de Anti-Bug es muy parecido al Lucky Charm de Ladybug, parece que funcionan diferente, pues el Lucky Charm le da a Ladybug un objeto el cual ella deberá de descubrir cómo utilizar para vencer al enemigo, mientras que el Anti-Charm no fue de mucha ayuda, así que probablemente el Anti-Charm solo de objetos que Anti-Bug quiera, pero no los que en realidad necesita. Probablemente así es como ve Ladybug a Chat Noir todo el tiempo, como un objeto que puede usar a su conveniencia. Cuando el tiempo del Miraculous de Anti-Bug está por acabarse, Hawkmoth la apresura diciéndole que tome los Miraculous antes de que sea tarde. En Copigato nos preguntamos qué hubiera pasado si se le acababa el tiempo a Theo. Con este capítulo, a juzgar por la presión que Hawkmoth le dio a Anti-Bug, parece que ella y Theo sí pudieron llegar a destransformarse perdiendo sus poderes. Sin embargo, seguramente seguirían akumatizados, pues el Akuma todavía no había salido del objeto. Y a continuación, un poco de fanservice para los Lady Noir shippers. Esta escena, en el doblaje en inglés y en latino, Ladybug dice imparables. Sin embargo, en su idioma original no dice nada. Parece que los directores del doblaje de inglés y latino son Lady Noir shippers. Vemos que el broche que le regaló Chloe a Sabrina es muy parecido al que está usando la señora Grest en una de sus fotos. Debido al ángulo, no se alcanza a apreciar si es el mismo o si tienen alguna diferencia. Sin embargo, de ser el mismo, es probable que la señora Grest se lo haya regalado a Chloe, pues sabemos que ella y Adrian se conocen desde que eran niños. Muchos especulan que ella es la mamá de Chloe y por lo tanto ella y Adrian son hermanos. Sin embargo, nosotros no creemos ello, ya que Chloe y Adrian tienen aproximadamente la misma edad. Las mamás de Chloe y de Adrian debieron de estar embarazadas al mismo tiempo. Tampoco es posible que Chloe y Adrian sean cuates, pues tienen diferente papá. La única manera de que sean hermanos es que uno de ellos haya reprobado un año de escuela y así estar en el mismo grado escolar teniendo edades diferentes, pero no nos han dado a entender eso en la serie. Además, la madre de Adrian desapareció recientemente, como nos revelaron en el especial de Navidad, y gracias a Orígenes, Adrian nos comenta que Chloe y él son amigos de la infancia. Esto significa que Chloe tuvo que haber conocido a la señora Grest. Si en verdad es su mamá, ¿no sería muy raro que la señora Grest pasara más tiempo con Adrian que con Chloe? Es hora de ver los frames chistosos. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones del capítulo Anti-Bug. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal y le den clic en la campanita. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Qué crees que le sucedió a la mamá de Chloe? En los comentarios déjanos tu respuesta a esta pregunta. Recuerda darle like y compartirlo. Y mientras tanto, les dejamos otros videos que les pudieran interesar. ¡Adiós! Nos gustaría saludar a Nova Frost Queen, Estela Meneses, Samantha Martínez, Ashley, Liz M, Miriam López, Ignacio Bordón, Litai Campos, Sofía Antesana, Paola Ruiz, Carolina Pulido, Sara Chávez, Matías Palacio Janet Moreno y Neuen Navarro. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.